Hola a todos, les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas. La nutrición es la base para que nosotras podamos lograr una mejor calidad de vida, ya que combinada con la actividad física, una buena alimentación va a ser una excelente forma de ayudar a mantenernos fuertes y sanas. ¿Cómo alimentarnos bien? Mitos y verdades sobre los suplementos, cómo obtener nutrientes de los mismos alimentos, son algunos de los temas que vamos a conversar el día de hoy. Nuestra invitada es Valentina Serrano. Ella es nutrióloga y jefa del Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo de la Universidad Católica. Es coach de wellness y también experta en medicina al estilo de vida. Para ella, los hábitos saludables tienen beneficios multiplicadores que van a promover no solo nuestro bienestar físico, sino también nuestro bienestar mental y emocional. Veamos qué consejos y recomendaciones nos puede entregar Valentina para alimentarnos correctamente en esta etapa de la vida. Aquí se inicia un nuevo capítulo de Menopausia para Todos. Hola, Vale, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Pili, muchas gracias por la invitación. Voy a querer que partas contándonos un poco acerca de ti, por qué decidiste estudiar medicina y por qué después decidiste seguir el camino de la nutrición. Súper. Bueno, primero que todo, como que yo siempre fui como bien curiosa, siempre me gustaron distintos temas a lo largo de mi vida, digamos, y siempre se repetía la nutrición. En realidad es el tema que a mí más me ha interesado siempre. Sin embargo, decidí estudiar medicina porque quería un poco como ampliar la mirada desde otros aspectos que pudieran estar influyendo, ser relevantes. Así que finalmente me decidí por la carrera. A lo largo de la carrera, si bien siempre me gustó la nutrición, igual tuve como altos y bajos así desde el punto de vista vocacional, porque uno en la carrera de medicina, al menos en la época nuestra, ahora ha cambiado un poco, no se le daba como tanta importancia a la nutrición. Entonces, como que por ahí tuve quizás algunos bajos vocacionales, pero siempre estaba como la luz al final del túnel. Finalmente me decidí a especializarme en el área de la nutrición y a ir un poco también profundizando algunas áreas por mi cuenta. Finalmente, ya cuando pasan los años, digamos, ya dedicada netamente al área de nutrición y diabetes, me voy fuera, estuve 2 años en Estados Unidos, donde me fui a hacer algo nada que ver, en realidad que tuvo que ver con aprender sobre el análisis y síntesis de evidencia, y me empiezo a dar cuenta cómo las dificultades de las personas, más que tener que ver con el conocimiento sobre la nutrición, tenían que ver con los problemas para implementarla. Y ahí hago una formación como wellness coach y me meto como de lleno en la parte más del coaching y de cómo podemos ayudar a las personas que quieren prevenir o que viven con enfermedades crónicas a incorporar los hábitos, tanto nutricionales como de estilo de vida, en su día a día. Y en relación a esto mismo, si nos puedes contar un poco de qué se trata esta nueva área, que es esta quizás como especialidad o formación o aproximación, que es la de la medicina de los estilos de vida. Efectivamente, es una especialidad, podríamos decir, que es súper nueva. La primera certificación internacional es del año 2017 y que es esta certificación como internacional, ¿cierto? No es como especialidad propiamente tal. Y un poco surge a la luz de esta necesidad, probablemente en que vemos que estamos llenos de información, sobre todo de cosas, de patologías, como todo está súper patologizado y bien farmacologizado, y donde los estilos de vida es como lo que siempre estaba, es como la obviedad que siempre estaba, pero que nadie la mencionaba de tan obvio que era. Entonces un poco surge a raíz de eso y se va a poco profesionalizando con esta primera certificación, y que cada vez con las generaciones más jóvenes ha ido tomando como un súper boom, porque en estas generaciones sí que se ha ido incorporando la importancia de esto, y ya cada vez está más interesada en el área médica de salud, más personas se forman y más personas lo incorporan en su día a día. Esto tiene que ver fundamentalmente con estos como pilares no farmacológicos, que son la nutrición, la actividad física, el manejo del estrés, del sueño, de las relaciones interpersonales y de las sustancias tóxicas o adictivas. Súper. Y existen distintos tipos de estilos de vida. Si tú nos pudieras contar cuáles son los principales y por qué se caracterizan.
En general, más que es cierto que hay como distintos tipos en términos de que hay un estilo de vida, por ejemplo, que puede ser más vegano, otro más keto, etcétera. Pero yo diría que quizás lo más importante es diferenciarlo entre aquellos estilos de vida que son más saludables y los menos saludables. O sea, definitivamente un estilo de vida poco saludable, si lo tomamos desde la perspectiva de estos pilares que les mencioné, tiene que ver con personas que se alimentan mal, que no se mueven lo suficiente, que tienen una mala higiene del sueño, un mal manejo del estrés, relaciones que no son saludables y que están permanentemente expuestos a tóxicos, podríamos verlo, y que es como describir nuestro estilo de vida actual, ¿cierto? Y la contraparte de un estilo de vida saludable es el que pone énfasis en el desarrollo y la priorización en el fondo de cada uno de estos pilares. Más que quizás ponerles como nombres puntuales, yo lo veo una especie como de continuo, como que uno está más cerquita de uno, más cerquita de otro y tratar de movernos un poco más cerquita del que es más saludable y más implementable en nuestras vidas. Y en relación a estos pilares que mencionaste de la medicina, de los estilos de vida, ¿cómo ustedes se aproximan, intervienen en cada uno de ellos para ayudar a los pacientes? En general, una consulta que tiene este enfoque es como bien distinta a las consultas tradicionales. Nosotros en el área médica estamos como bien acostumbrados a este enfoque como fraccionado, ¿cierto? Como del súper hiper requete contra especialista, farmacologizado, como decía antes, en términos de que todas las intervenciones van a indicar básicamente fármacos y con preguntas que son súper como dicotómicas, en el fondo el sí o el no, le duele, no le duele, tiene esto, no tiene esto, se lo tomó, no se lo tomó. Entre otras cosas porque así fuimos formados y porque estamos siempre muy complicados de tiempo. Las consultas tienen que ser cortas, los consultorios ni qué decir, etc. En cambio, el enfoque desde la perspectiva de los cambios de estilo de vida es fundamental incorporar estas herramientas de coaching, que son básicamente las que ayudan a las personas a poder implementar los cambios, porque no sacamos nada diciendo los cambios, podemos educar, es importante, pero es fundamental también dar el apoyo y la guía en cómo se pueden generar esos cambios. Entonces, en general, estas son consultas que son más largas, porque necesariamente tienes que tener una conversación y conversaciones que incluyan preguntas abiertas, en el fondo, el cómo te sientes, qué hiciste en el pasado que te funcionó, qué has planificado para implementar esta semana o este mes, etcétera. Entonces, en general, es una aproximación hacia la persona y su condición de salud que es como bien diferente a la tradicional. Sí, es bien diferente. Y entrando en el tema de la alimentación, ¿cómo va a influir esta específicamente en nuestro estilo de vida? Uno lo puede mirar así como en dos vías. O sea, primero, la alimentación es como fundamental en nuestra vida, así en general, ¿cierto? Porque es como de lo que nos alimentamos, son un poco como los ladrillitos que nos construyen desde toda la perspectiva. Entonces, influye en todo. Y desde la mirada de los estilos de vida propiamente tal, también influye harto y en una vía como bien bidireccional, porque en la medida, por ejemplo, que yo me alimento de manera saludable y me siento bien conmigo mismo por alimentarme de manera saludable, mejora un concepto como es de la psicología que se llama autoeficacia, que tiene que ver con qué tan confiado yo me siento en poder hacer ciertos cambios. Entonces, en la medida que yo siento que un pilar lo manejo bien, por ejemplo, la alimentación, me voy a sentir más confiada y más empoderada en poder implementar otros. Y por eso es que habitualmente las personas que se alimentan bien hacen más actividad física, se preocupan del manejo del estrés, etc. Entonces, tiene un efecto bien multiplicador también, no solo en términos de los beneficios, sino en términos de cómo esto va llamando a incorporar otros aspectos del estilo de vida también. Como un ciclo virtuoso, podría. Súper virtuoso, sí, de todas maneras. Sí. Los huesos son una de las estructuras más importantes del cuerpo. Sin ellos no seríamos nada. Y con CalPlus cuidarlos es súper fácil. CalPlus es un suplemento masticable de calcio, vitamina D y vitamina K, lo que ayuda a que tus huesos estén fuertes y saludables. Y lo mejor es que son riquísimas. Tus huesos te acompañarán siempre. CalPlus te ayuda a darles el cuidado que se merecen. Encuéntralo en vitalelements.cl, en Farmacias Alcobrán y en Mercado Libre. Pruébalo y siente la diferencia. Llevándolo esto al tema de la menopausia, ¿no es cierto? Que este es un periodo en que las mujeres vamos a vivir cambios que afectan desde nuestro estado de ánimo hasta el metabolismo. Y es tan frecuente que nos dedicamos a la atención de mujeres en menopausia, recibamos mujeres en la consulta
preocupadas y muchas veces afectadas porque han notado que han subido de peso, que ha cambiado la forma de sus cuerpos. ¿Por qué ocurre este aumento de peso que quizás uno lo evidencia cuando se nos empiezan a desordenar las reglas y que se hace también más evidente cuando nos acercamos a los 50 años? Sí, un tema súper relevante para las mujeres en esta etapa. Y bueno, primero que todo hay un sustrato que es así como biológico, hormonal, y que tiene que ver con el cambio de las hormonas. Ahí lo más importante y bueno, lo que tú has explicado muy bien también en otros capítulos de este podcast tiene que ver con la caída en los niveles de los estrógenos, ¿cierto? La hormona femenina como más importante, me atrevo a decir. La caída de los estrógenos fundamentalmente es quien gatilla una serie de eventos que tienen que ver, por ejemplo, con cambios en la composición corporal. Entonces, eso hace por sí mismo que acumulemos más grasa, por una parte, que aumente nuestra grasa total, o sea, que subamos de peso, y lamentablemente no solo eso, sino que cambie un poquito la distribución de esta grasa y se haga más en la zona abdominal. Entonces, ese así como sustrato biológico es súper importante. Sin embargo, no es lo único, porque también existen otros cambios que afectan tanto a hombres como a mujeres con el paso de los años y que es un concepto que se llama sarcopenia y que es que la masa muscular va disminuyendo. Y la masa muscular es el tejido metabólico más activo. Es básicamente el que nos hace como gastar calorías, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la medida que tenemos menos músculo y más grasa, se genera como este desequilibrio que cualquier cosa que comamos va a tener como un mayor impacto en el peso. Y complementario a eso, más encima, existen como estos factores como psicológicos, emocionales, ¿cierto? En que las mujeres en esta etapa todavía somos súper activas, entonces estás con un montón de cuestiones que tienen que ver con estrés, con trabajo, entonces factores psicológicos que influyen en la ingesta y otras cosas pensando en los mismos pilares del estilo de vida, ponte tú las alteraciones del sueño que pueden ocurrir y que finalmente personas que duermen menos, está comprobado que comen más, un poco para compensar esa falta de descanso, entonces es como bien multifactorial en verdad. Y estos mismos cambios hormonales pueden influir en la sensación de hambre y de saciedad de una persona. Podrían, por ejemplo, afectar la obsesión por la comida o aumentar la probabilidad de atracones. Cuéntanos si esto es efectivamente así y cómo uno eventualmente podría aproximarse. El efecto que tiene es fundamentalmente más como el efecto biológico, tiene más que ver con la disminución del gasto energético, pero también hay descritos algunos mecanismos que podrían estar involucrados, quizás de manera como más indirecta, un poquito más secundaria, donde se genera alguna alteración en las hormonas que tienen relación con el apetito y con la saciedad. Así que algo de eso podría haber. Sin embargo, lo más prioritario tiene que ver más bien con la disminución del gasto de energía que hacemos y también con estos otros factores emocionales. En el fondo, cuando uno habla del hambre, está como el hambre biológica y el hambre como más asociada a la parte emocional y probablemente esa es la que más prima. También en una especie como de círculo, quizás en este caso más vicioso, asociado a cómo me enfrento a los cambios que estoy viviendo y a todos estos aspectos más como emocionales y ambientales que rodean como al proceso biológico. Hace mucho sentido y nosotros también lo hemos hablado harto en capítulos previos y también futuros de cómo tratar de orientar e incentivar a las mujeres para que podamos aumentar nuestra actividad física, que es una de las cosas que nos cuesta, sí. que nos cuesta mucho. Junto con alimentarnos bien, también eso sí. Eso Ambos es bastante difíciles. Desafiante. Sí. ¿Cómo podemos nosotras normalizar nuestra relación con la comida en la menopausia? Ese también es un tema súper relevante porque para nosotras las mujeres a lo largo de todos los momentos de la vida la relación con la comida y la relación con el cuerpo es un tema, ¿cierto? Por un montón de factores involucrados y en la menopausia pareciera ser que es más tema todavía por estos cambios corporales. Entonces yo lo enfoco como desde dos perspectivas. Como una perspectiva tiene que ver con el cómo acepto yo estos cambios en mi cuerpo. En el fondo yo a los 50 o 60 años no soy la misma mujer que era a los 20. Hay todo un proceso, ¿cierto?, de crecimiento, de aprendizaje, en muchos casos de traer vidas, etcétera, que van generando cambios en el cuerpo de un punto de vista quizás como más así como filosófico o profundo. Entonces primero ese aprendizaje como de querernos a lo largo de la vida y aceptarnos tal como somos, por una parte.
Y por otra parte, también esta cosa más como conductual en torno a la conducta alimentaria, o sea, aprender a manejar esos factores que nos llevan, por ejemplo, a este comer emocional, educarnos con respecto a la importancia que tiene la nutrición en tener una vida saludable, más allá del cómo me veo, sino en cómo la nutrición influye en todos los aspectos de la persona, tanto emocionales, físicos, de manejo del estrés, y cómo eso me ayuda a construir esta segunda etapa de la vida de una manera más sana. En el fondo, las decisiones que tomo ahora se van a ver en cómo envejezco. Entonces, mirarlo un poco desde esa perspectiva, más desde lo positivo que puedo construir. Sí, hemos tratado de incentivar harto ese enfoque con algunos otros colegas con los que hemos conversado antes. Tú has dicho en algunas de tus entrevistas que el autorrastrearse nos permite objetivar qué tan cansadas, qué tan estresadas estamos y cuáles son los factores del medio ambiente que podrían estar influyendo. Si nos puedes hablar un poquito acerca de este concepto y cómo podemos aplicarlo. Sí, yo soy una como súper fanática de esto del autorrastreo o autotraqueo, así como tomamos las palabras en inglés, que tiene que ver con un poco con registrar cosas. Porque lo que pasa cuando uno está metido un poco en esta área como de cambios en conductas de salud, que muchas veces uno no tiene conciencia de las cosas que hace y de las que no hace. Entonces, la mejor manera de tomar conciencia de esto es anotándolas, registrándolas. En el fondo, esta es mi situación actual con respecto a aspectos numéricos de mi persona, aspectos emocionales de mi persona, aspectos de salud de mi persona o aspectos de hábitos de mi persona. Este es como mi diagnóstico actual. Y cuando yo logro ver cómo estoy, es que puedo hacer como una ruta de hacia dónde me puedo mover y qué hitos voy cumpliendo o no cumpliendo. Y en la medida que me doy cuenta de las cosas que pude hacer bien y de las tareas o objetivos que pude ir cumpliendo, puedo comparar eso con los que no me fue tan bien. Y así puedo analizar qué factores hicieron que estos fueran bien y que estos no. Entonces puedo generar un poco como planes de acción para poder sortear esas dificultades. Entonces tiene como un montón de utilidad desde la perspectiva nuestra como paciente, pero también desde la perspectiva médica, porque nos permite tomar acciones con hechos objetivos que están registrados. Entonces creo que tiene un montón de valor y que es una herramienta como bien, o un concepto bien como subutilizado. Y quizás relacionado un poco a lo mismo, ¿cómo puede una profesional como tú apoyarnos y ayudarnos a cambiar esos estilos de vida? ¿Cuál es el rol que tú tienes ahí al lado de tu paciente? El primero, yo creo, y que es algo quizás como súper básico, pero que los pacientes agradecen un montón, es darte el tiempo de tener estas conversaciones. Porque muchas veces las personas llegan a la consulta por un tema, pero es como que tú abres, es como las capitas de la cebolla, que dicen como que tú abres un poco y es un mundo de cosas que hay detrás de eso. Y muchas veces pasa que las personas no se sienten como escuchadas. Entonces yo creo que el primer rol realmente es como escucharlos, porque también en la medida que los escuchamos los conocemos. Y se genera un poco esta relación de confianza que es como súper valiosa. Eso así como lo primero. Lo otro, que uno los puede guiar y también ahí tomando como herramientas del coaching, como haciéndolos ver cosas que quizás ellos no habían visto. Y tú puedes traer eso como a objetivos de trabajo o a planes de acción, cosas específicas como que los guía, que les da como una ruta de cómo moverse para generar algún cambio con la alimentación o con la actividad física. Muchas veces las personas saben que tienen que comer sano. O sea, siempre, yo creo, saben que tienen que comer sano, saben que tienen que hacer ejercicio, pero tienen ciertas como barreras que se los impiden. Entonces uno los ayuda a ver cuáles son esas barreras y cómo de a poquito podemos irlas sorteando. Y lo tercero, quizás tiene que ver con este concepto que es como esa palabra en inglés como de accountability, que la traducción, no sé, esto como de tener como que rendirle a alguien, como estar, como ser responsables quizás de que tú también les estás haciendo este seguimiento. Eso también las personas lo valoran un montón. Más allá de los aspectos técnicos, si te das cuenta, todo tiene que ver un poco con entablar esta relación y hacer este seguimiento. Sí, me hace mucho sentido. ¿Y tú, quieres ser parte del cambio? Café con Sentido es un café de especialidad, de bajo impacto ambiental y con enfoque solidario. El 10% de sus ventas es donado a 3 fundaciones de causas que realmente importan. Un grano, una causa.
Encuéntralo en cafeconsentido.cl en sus formatos en grano, molido o en cápsula. Te voy a llevar ahora a otro tema que es el tema de los suplementos, ¿ya? Esto es un gran tema y de interés para muchas mujeres que llegan a la consulta preocupadas de que todas sus amigas están tomando suplementos, que una le dice toma este, no este otro es mejor, y cuál deberían estar tomando ellas, y también otras que llegan ahí con una foto, a veces con los mismos frasquitos para saber nuestra opinión profesional de si lo que están tomando corresponde o no. Así que me gustaría si primero nos puedes contar qué son los suplementos y luego qué opinión tienes acerca de, claro, estos suplementos que ofrecen mejorar nuestra salud en distintos aspectos. Algunos de ellos incluso plantean que van a retrasar nuestro envejecimiento. El primero, con respecto como a la definición de los suplementos, estos son como productos o formulaciones en el fondo, básicamente, que traen algún componente, en este caso algún como nutriente, que en teoría podríamos no estar consumiendo. Entonces son formulaciones, bueno, de cápsulas, de líquidos, de polvos, etcétera, que se pueden consumir en esta forma, digamos, fácil, sencilla y eventualmente darte algún nutriente que puedas no estar recibiendo por la alimentación. Eso así como concepto. Y efectivamente son súper populares porque los suplementos, pienso que pasa un poco también con la cosa como farmacológica. Tienen una industria que presionar por detrás, ¿cierto? Y ahora con el boom también de redes sociales y de tanta sobreinformación que tenemos, pasa esto, pues que tú ves que esta toma que este promociona esto otro. Entonces al final hay como un enredo y una confusión en torno a cuál me hace bien a mí. Y todo el ambiente pareciera indicar que yo debería tomar, porque si no, como que me estoy perdiendo algo. Entonces, como un poco, y sobre todo en etapas críticas de la vida como la menopausia, donde ocurren cambios. Pues. Entonces, es un tema donde hay como mucha confusión. Primero que todo, y así como concepto súper general, y entendiendo que esto es bien individualizado, una persona sana que se alimenta, y esto es súper clave en verdad, que se alimenta de manera completa y equilibrada, no tiene indicación de ningún tipo de suplementación, ¿ya? Eso como concepto general, habiendo excepciones. Pero ahí, sin embargo, vienen las excepciones, porque existen personas que tienen condiciones específicas donde claramente van a requerir algún tipo de suplementaciones, y también existen personas que no se alimentan de manera saludable. Entonces, a la vista de que no te alimentas de manera saludable, te podrías eventualmente beneficiar de algo que te está haciendo falta. Sin embargo, la solución no es el suplemento, la solución es comer de manera saludable. Entonces ahí uno un poco se empieza como a entrampar. Entonces, como concepto general, diría que una persona no los necesita. Sin embargo, hay que hacer evaluaciones caso a caso, porque de repente hay síntomas específicos o condiciones específicas donde sí eventualmente te puedes beneficiar. Pero mejor consultar eso con un especialista, porque si no vas a terminar gastando plata de más. Los suplementos en general no son baratos, son caros. Entonces, la gente termina gastando, no sé, miles de pesos al mes en algo que quizás no te está sirviendo. Entonces, está bien, puede que esté justificado, pero hagamos una evaluación para ver si realmente está justificado. Entonces, eso diría así como respuesta general. No sé si quieres que veamos casos como más específicos o... Sí. Y probablemente, claro, eso que tú comentas de que no son baratos, son caros, y muchas mujeres destinan un porcentaje importante de su presupuesto mensual en comprar estos productos que, si bien quizás puede que no van a ser dañinos, pero no tenemos tan claro su beneficio cuando quizás tener algún tipo de supervisión para realizar actividad física o para poder quizás comprar ingredientes de gran calidad para nuestra alimentación sería más beneficioso, pero eso es menos glamoroso y vende mucho menos. Súper de acuerdo. Y yo creo que eso hace que se preste mucho para la desinformación. O sea, lamentablemente es una de las consecuencias de vivir en este mundo tan sobreinformados, en que no todos tenemos todas las herramientas para poder realmente hacer el filtro un poco de qué es lo que me va a servir a mí versus toda esta oferta que estoy viendo. Bueno, y probablemente también tú en tu formación, en que estuviste 2 años ahí estudiando acerca de la evidencia, probablemente desarrollaste un ojo muy crítico para de lejos decir, este estudio es muy confiable y este estudio
muy poquitos pacientes, no, financiado por la industria, no, creo que quizás no es tan digno. Sí, súper, sí, definitivamente sí, hay ahí un ojo quizás un poquito más crítico, pero además las investigaciones en el área de nutrición son difíciles de hacer y son difíciles como de aislar como compuestos. Por eso es que más la onda ahora de la investigación es evaluar como patrones de alimentación, la dieta mediterránea o la dieta vegetariana, porque esa es como la intervención que nosotros vamos a implementar. En cambio, extraer, si el beneficio lo hizo el magnesio, la vitamina C, no sé qué, es además difícil de evaluar. Entonces tiene una serie de limitaciones que hace que la mayoría de la evidencia finalmente sea inconclusa, salvo excepciones que ha demostrado efectos deleterios o que ha demostrado efectos beneficiosos, pero la mayoría es inconclusa al respecto. Y voy a tomar uno de los que mencionaste recién, que es el magnesio, que probablemente al menos para en el día de hoy es uno de los más populares entre muchas mujeres. Mucho se habla del magnesio, hay muchas ofertas de magnesio. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tipo de suplementación? Sí. Primero, con respecto al magnesio, ocurre probablemente lo mismo que con otros micronutrientes, que si tenemos una alimentación balanceada y suficiente, no deberíamos necesitar un suplemento, ¿ya? Eso como por una parte. Sin embargo, existen estudios así como de outcome, más bien del punto de vista como mecanístico, que muestran que el magnesio podría influir en algunos mecanismos biológicos que uno podría extrapolar que se pueden asociar a cierta sintomatología. Entonces, desde la mirada de los mecanismos puede tener sentido algunos magnesios y algunas formulaciones. Sin embargo, desde la mirada de la evidencia dura, de que realmente mejore como outcome clínicos de forma como robusta, la verdad es que no hay. Eso así con la mirada como más global. Sin embargo, desde la mirada de la individualidad, una mujer que se siente muy fatigada, que tiene problemas para dormir, que tiene calambres, eventualmente se puede beneficiar, pero es necesario hacer una evaluación para ver si esa persona individual se va a beneficiar, dado que el cuerpo de la evidencia no muestra efectos claros en desenlaces de interés. Entonces, súper individualizado. Y, por ejemplo, ¿en qué alimentos está presente el magnesio? En general, en todos los alimentos de origen vegetal. Todo lo que son frutas, verduras, frutos secos, cereales. El magnesio en general está súper disponible en los alimentos de origen vegetal. Entonces, si consumimos una alimentación saludable, vale decir, fundamentalmente basada en plantas y en alimentos como verdaderos, ¿cierto?, no procesados, no deberíamos tener déficit de magnesio. El omega 3. Con respecto al omega 3 es súper interesante porque el omega 3, si bien no es un micronutriente, este es un macronutriente porque es un tipo de grasas como buenas, ¿cierto? Que tiene formulación encapsulado y que puede tener tanto efecto farmacológico como un efecto un poco más fisiológico. Del punto de vista farmacológico, nosotros lo usamos para las hipertrigliceriemias, para los triglicéridos que están muy elevados, así como fuera de rango, que tienen indicación farmacológica. Nosotros usamos omega 3 en dosis farmacológica. Sin embargo, si nos salimos un poco del área de la hipertrigliceriemia, el uso de omega 3 como preventivo, así como a secas, preventivo de algo, tiene evidencia que es bien, no sé si contradictoria es la palabra, pero que ha sido como bien pendular en distintos outcomes, como por ejemplo los outcomes cardiovasculares. Sin embargo, desde esta mirada más desde los estilos de vida, tiene evidencia bien interesante en algunos aspectos, como por ejemplo la depresión. Existen algunas depresiones leves que por el efecto que produce el omega 3 en el sistema nervioso central podría funcionar. Eso sobre todo para el EPA, y hay otro que es el DHA, que podría tener efectos cognitivos. Tiene una serie de investigaciones en curso bien interesantes. Pero nuevamente, puede que no todos se beneficien de tomarlo, sino que bajo ciertas condiciones específicas, y por eso es importante la evaluación médica. Y lo que son los antioxidantes que están tan de moda. Algunos, por mencionar, maqui, astaxantina, resveratrol, el sí. NAD también. Sí. Si tienes algo que comentar al respecto de ellos. Todo esto, bueno, en general, así como conceptos de antioxidantes, tienen múltiples beneficios en el organismo, ¿cierto? Porque compensan un poco estos procesos de oxidación que ocurren en mecanismos del día a día y que están como súper asociados a los procesos de envejecimiento fisiológico.
antioxidantes podemos obtener sí o sí de frutas y verduras. Por ejemplo, los arándanos son los reyes de los antioxidantes, todo lo que son berries, ciertas frutas de colores. Entonces, sin duda nos benefician y tenemos fuentes vegetales que los traen. Con respecto a los suplementos propiamente tal, volvemos a lo de que la evidencia es súper inconclusa. Hay estudios en animales con resveratrol, como que algo podrían beneficiar, pero no hay estudios en humanos que con outcome clínicos así como relevantes, son puros como desenlaces como intermedios. Entonces no me atrevería a indicarlo con la finalidad de no envejecer o de que francamente vaya a bloquear algún proceso. Diría que son investigaciones en curso y que por ahora deberíamos irnos quedando con lo que tiene evidencia indiscutible, que es consumirlo de los alimentos. ¿Nos podrías explicar brevemente qué es esto de los outcomes intermedios? Sí. Creo que es muy interesante porque cuando alguien quiere vender un producto va a usar la evidencia de la forma que le sea más conveniente para poder promocionarlo y justificar lo que está firmando. Entonces, este concepto del outcome intermedio me gusta mucho. También trato a veces de explicárselo a los pacientes. Sí. En general, esta cosa que yo usé esta palabra como técnica de outcome intermedio, en general cuando se hace investigación en medicina, en nutrición o en salud en general, se evalúan ciertas intervenciones y se observan ciertos resultados, ¿cierto? Que son como los que queremos eventualmente mejorar. Entonces, dentro de estos resultados, existen resultados que son importantes para los pacientes. Esto tiene como subgrupos, pero así dicho de manera general, resultados que son importantes para los pacientes y que tienen que ver con resultados clínicos. En el fondo, los pacientes se mueren menos, se enferman menos, tienen menos secuelas asociadas a estas enfermedades. Eso es un área de outcome clínicos importantes para los pacientes. Y los otros, olvidados por mucho tiempo, pero que ahora cada vez también se les da más relevancia, son los que son importantes para los pacientes en términos de cómo las personas se sienten. Me siento mejor, me siento peor, mejoró mi calidad de vida, tengo más bienestar, me siento menos cansado, se me quitó el dolor. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que realmente nos importan. Tal intervención hace que la persona se sienta mejor y tenga cosas clínicas relevantes menos en el fondo, o estos desenlaces o resultados intermedios que en el fondo, por ejemplo, son medir cosas en sangre. Entonces, yo en sangre puedo tener un parámetro más alto, más bajo, y puede que eso no tenga impacto en cómo me siento. Puede que lo tenga en el futuro, pero no lo tengo en estos momentos, podríamos decirlo. Entonces, lo que a mí me importa es el outcome relevante. Este es interesante. Estos desenlaces intermedios son interesantes porque te permiten explicar cosas. Entonces, frente a cierto desenlace relevante, yo por medio de este desenlace intermedio puedo explicar un mecanismo por el cual esto se asocia o no. Pero si yo tengo solamente este resultado intermedio de que subió o bajó tal parámetro de la sangre, o peor todavía, si subió o bajó tal parámetro, por ejemplo, en un ratón, eso lo hace interesante, pero no lo hace extrapolable ni un sinónimo de lo que es realmente importante para la persona. Entonces hay que ser bien cuidadosos porque son desenlaces valiosos, pero hay que saber cómo interpretarlos. Sí, que a veces quizás si un producto dice que aumentó el 50% del colágeno en la piel, no significa que cuando yo me mire al espejo quizás voy a notar algo distinto. Y lo que yo busco es que cuando yo me mire al espejo yo note algo distinto. Exactamente. Sí. Y así uno puede replicar esa frase en un montón de condiciones de salud. Sí. Y agarrándome de esto mismo, ¿alguna opinión sobre el colágeno? Ya. Que también está muy, muy de moda en distintas formas. Sí. Con respecto al colágeno, también me pasa un poco lo mismo que te decía antes. En teoría, si yo tengo una alimentación equilibrada, donde consumo distintas fuentes de proteínas, el colágeno es una proteína que tiene un montón de funciones importantes en la piel, por supuesto, pero un montón de funciones importantes en el organismo en general. Y como es una proteína, está formado por las mismas partes que tienen todas las proteínas. Entonces, en la medida que yo consumo las cantidades de proteínas adecuadas, en teoría voy a tener todos los sustratos necesarios para sintetizar el colágeno. Entonces, en teoría también no tendría por qué consumir colágeno, porque ese colágeno que yo me consumo, igual las enzimas de mi aparato digestivo lo van a separar en sus unidades mínimas, en las mismas unidades mínimas que separa lo que como, y después los va a volver a unir como colágeno a la medida que yo lo necesito. Entonces, también la respuesta, así como de población general,
es que no es necesario tomar el suplemento. Ahora, si tú le preguntas a personas más expertas desde la mirada como de la medicina de precisión, podrían haber personas que tengan algunas dificultades en estos procesos y eventualmente podrían beneficiarse. Pero también es algo súper específico, no es como la recomendación así de población general. Así que va a ser algo, nuevamente, caso a caso. Población de mujeres específicas en la que tú dices sí, ella sí o sí tiene que usar un suplemento. Sí. Ahí también hay distintas condiciones clínicas. Por ejemplo, una condición que nosotros nos consultan y que yo sé que también te consultan harto a ti son mujeres que han tenido una cirugía bariátrica. Las cirugías bariátricas, que son estas cirugías para bajar de peso, lo que hacen es que achican el estómago y algunas de ellas además hacen unos cambios a nivel del intestino quirúrgico. Entonces hace que las personas absorban menos nutrientes de la alimentación. Entonces, estas personas con cirugías bariátricas deberían tener seguimiento por nutriólogo y deberían estar con suplementaciones específicas que nosotros vamos monitorizando, etc. Entonces, esa es una población que sí o sí. Lo mismo que cualquier persona que se haya hecho una cirugía digestiva por otros motivos, sobre todo si son a nivel intestinal. Otros casos específicos, por ejemplo, mujeres veganas. Las personas, no solo mujeres, sino que las personas en general con una alimentación vegana, si bien es una alimentación muy saludable desde un montón de perspectivas, tienen riesgo de tener déficit, sobre todo de vitamina B12, también de algunas otras cosas que hay que evaluar de manera individual. Entonces, es otro caso en particular. Bueno, ya no mujeres menopáusicas, sino que mujeres en etapas más jóvenes de la vida, cierto embarazo, lactancia, o una mujer que tiene osteoporosis, como ahí ya uno empieza un poco a la situación específica. Y hablando de quizás lo que más indicamos nosotros que nos dedicamos a acompañar a mujeres en el proceso de menopausia, sobre la ingesta adecuada de calcio y vitamina D, ¿en qué casos es necesario suplementar estos dos nutrientes? También la recomendación, así como general, incluso en las guías de manejo de menopausia, que profundice a raíz de este podcast, es que tiene que haber una ingesta elevada de calcio y vitamina D, porque el mismo proceso de la menopausia hace que haya más riesgo de osteoporosis, ¿cierto? Pero este debería ser consumido desde la alimentación. Entonces, lo que uno debería hacer es hacer una entrevista de qué tantos alimentos que traen calcio la persona está consumiendo y calcio y vitamina D, ¿cierto? Y qué tanto sol toma, para ver si necesita una suplementación. Y en caso de que se estime que su ingesta está siendo deficitaria, dejar una suplementación acorde a lo que creemos que le falta. Pero no es cosa de llegar a indicar el suplemento de entrada, sino que hacer una evaluación y ver si lo necesita. A menos que, por supuesto, la mujer ya tenga osteoporosis, porque eso la hace caer en una población de riesgo. Sí. A mí me pasa a veces que muchas mujeres llegan tomando calcio y al interrogarlas se toman 2 vasos de leche, un yogurt y un quesillo completo. Entonces ellas claramente no necesitan ningún suplemento de calcio y de hecho nuestros colegas especialistas en osteoporosis también nos han enseñado que mujeres con osteoporosis que logran su calcio a través de los alimentos tampoco necesitan suplementos de calcio, que si bien muchas veces están indicados, también pueden tener algunos efectos secundarios digestivos, como probablemente te toca ver. Y también la mirada en el fondo de que si no lo necesitas, ¿para qué sobremedicarte, sobreempastillarte en el fondo si realmente no lo estás necesitando? Volvemos a la alimentación en el fondo finalmente. Te voy a llevar ahora a lo que son como algunos mitos y verdades de los suplementos en particular. Los suplementos alimenticios son más seguros que los medicamentos y no tienen riesgos. Uy, diría que definitivamente no. Incluso me atrevería a decir que son más riesgosos porque no tienen la regulación estricta que tienen los medicamentos. El tema de los medicamentos están insertos como en leyes y procedimientos súper estrictos para realmente, del punto de vista de la investigación y del punto de vista de la comercialización, en todas partes, pero también en Chile. En cambio, los suplementos, como no son fármacos, no tienen normas así como tan rígidas de evaluación. Entonces, esto es al punto de que cuando uno consume un suplemento, uno como que confía que el suplemento es el suplemento, que está en las cantidades que dice, que no tiene otras cosas agregadas. Entonces, eventualmente pudiera ocurrir que las dosis no son las exactas o que las presentaciones... Incluso hay algunas publicaciones de suplementos,
no de acá, digamos, pero que tienen incluso como metales, es muy poca la regulación. Entonces, si bien hay un montón que pueden ser seguros, también uno un poco se expone a que hay alguno que no esté regulado y que no terminan por no ser inocuos. Solo un especialista de la salud los puede recomendar. Te diría que sí, que no. O sea, mi respuesta de entrada sería sí, porque creo que por todo lo que hemos hablado, en el fondo debería haber una evaluación para ver si realmente lo estás necesitando. Ya sea porque lo necesitabas y tú no sabías que lo necesitabas, o porque lo estás tomando y resulta que no lo necesitas, entonces lo estás tomando de más. Entonces, yo me atrevería a decir que sí, que lo más responsable es que sean indicados por profesionales de la salud. Las personas que tienen una correcta alimentación no necesitan suplementos. También mi respuesta base es sí, salvo excepciones que hemos hablado y que deberían ser evaluadas, pero sí. También hay, por ejemplo, alimentación vegana. Es una alimentación súper saludable, pero igual va a necesitar la B12. Entonces hay como cosas puntuales, pero en general diría que sí. ¿Los suplementos alimenticios engordan? En general diría que no. Hay algunos que asocian complejo B con que te dé más apetito, pero en general diría que no. Diría que no es esa una preocupación de los suplementos. Por supuesto que antes de los suplementos está todo lo que tiene que ver con la alimentación, que es clave en la etapa de la menopausia. En general, ¿cuál sería, según tú, la alimentación más adecuada cuando uno se aproxima a esta etapa y cuando ya está de pleno en la menopausia? El pilar de la alimentación saludable diría que es el mismo de todas las personas con algunas particularidades. En general, una alimentación saludable con la mirada como actual diría que es una alimentación que es sobre todo basada en plantas. Cuando uno habla de una alimentación basada en plantas, en general, te refieres a una alimentación en que el mayor porcentaje de los alimentos sean de origen vegetal, ya sea vegetales, frutas, cereales integrales, frutos secos, fuentes de grasas saludables de origen vegetal, semillas, etcétera, con un porcentaje que debería constituir aproximadamente todo lo que es frutas y vegetales como un 50% de tu alimentación diaria, un 25% los granos integrales, ojalá naturales y no refinados, y un 25% una proteína que puede ser animal o vegetal. O sea, desde la mirada de los beneficios de las dietas que son vegetarianas propiamente tal, uno diría fuentes vegetales, ¿cierto? Que son legumbres. Pero desde la mirada de las personas que sí consumen alimentos animales y no los quieren dejar por distintos motivos, no más de un 25%, ojalá carnes magras, darle harto énfasis al pescado y constituir un plato que sea más bien como de dieta mediterránea, ¿cierto? Que no sea el plato de la carne con arroz, sino que sea un plato de vegetales y ensaladas y como acompañamiento tenga un poquito de este cereal y un poquito, o sea, más que un poquito en realidad la proteína, porque la proteína sí que es súper relevante. Eso diría en general. Para la menopausia, periodo perimenopáusico en particular, hay dos cosas súper interesantes que también encontré dirigidamente mientras estudiaba un poquito más en profundidad el tema. Uno, que hay algunos estudios chiquititos, pero algunos estudios que muestran que dietas veganas bajas en grasa con suplemento de poroto de soya, no suplemento, sino que con media taza de porotos de soya cocinados al día podrían disminuir los síntomas vasomotores comparado con una dieta estándar. Súper interesante. Hay otra evidencia, estudios observacionales, que dicen que dietas ricas en frutas y vegetales y bajas en azúcares y grasas saturadas podrían mejorar también síntomas vasomotores. Es evidencia chiquitita, pero interesante y alineada con la evidencia también de que el consumo de estos alimentos nos haría bien. Así que eso quizás a considerar. Lo otro interesante es que las mujeres que tienen obesidad se benefician de bajar un poquito de peso también en el foco de los síntomas vasomotores. Así que eso también es interesante. Y quizás lo tercero a complementar, porque creo que no le di suficiente énfasis, es en consumir proteínas. Por esta cosa de la sarcopenia, etcétera, tratar de darle énfasis al consumo de proteínas dentro de tu alimentación diaria. Sí, nosotros hemos hablado harto acerca de la importancia de la proteína y quizás si pudieras dar como algunos tips, porque estamos hablando de que es favorable este tipo de alimentación basada en plantas. Uno dice, oye, pero las proteínas para el común de las personas están como más presentes en las carnes y en productos de, quizás como sobre todo en las carnes. ¿Cómo
también podemos obtener proteínas que en este periodo se hacen muy, muy importantes. Sí. Las proteínas, bueno, efectivamente los alimentos de origen animal tienen un montón de proteínas, como las carnes mismas, que si tú las consumes deberían ser más bien carnes magras, más que carnes procesadas, por ejemplo. Otros derivados animales que no son carnes, como por ejemplo los lácteos y los huevos, también son bien buenas fuentes de proteína. Y si nos vamos al mundo vegetal, que es el que más queremos enfatizar su consumo, las legumbres. Todo tipo de legumbres, probablemente por digestibilidad y tolerancia, las lentejas son una súper buena alternativa. También los garbanzos. Bueno, poroto, hay un montón de legumbres. Y otros que quizás uno no tiene tan metidos como en el área de las legumbres, como por ejemplo las arvejitas verdes. Y en general, el tema con las legumbres, que sí definitivamente deberíamos aumentarlas, tiene mucho que ver con la tolerancia. Porque cuando yo no estoy acostumbrada a comer legumbres, estas se fermentan e hinchan mucho. Entonces pasa que si yo no como legumbres y de un día para otro me pongo a comer 3 tazas de legumbres todos los días, al día 2 voy a estar así súper hinchada y no voy a querer verlas más. Entonces todo esto tiene que ser proceso que vamos de a poquito. Si yo no consumo legumbres, partir con una taza, remojarlas, hacer como todas las cosas previas que ayudan a digerirlas mejor, que tiene que ver con cómo preparo la legumbre antes de cocinarla, y empezar a consumirlas de a poco, para que todos los mecanismos como el sistema digestivo se vayan adaptando a la digestión y absorción de las legumbres, las tolere bien y pueda ser como sostenible en el tiempo. O sea, uno puede ir mejorando su tolerancia si es que tiene mala. No hay que tirar la toalla la primera vez que me inflé después de consumirla. Exacto. A menos que tengas alguna condición digestiva particular, pero para la mayoría de las personas, como que el principal tip tiene que ver con irlas aumentando a poquito. Sabemos que nuestro cuerpo no es capaz de producir todo lo que necesita para funcionar y que existen algunos nutrientes llamados esenciales. Si nos puedes contar cuáles son estos nutrientes y cómo nos podemos asegurar que los estamos obteniendo. En general, del punto de vista de las proteínas están compuestas, ¿cierto?, por estos aminoácidos y dentro de los aminoácidos que son como los ladrillitos chiquititos que las forman, y hay algunos aminoácidos que sí son esenciales y que hay que consumirlos. Y de ahí viene un poco el mito de que por qué las proteínas de las carnes son mejores, porque en general las proteínas de las carnes tienen todos estos aminoácidos. Sin embargo, las proteínas de los vegetales, si bien no todas tienen todos los aminoácidos, si uno consume variedad de productos de origen vegetal, va a obtenerlos todos igual. Y como el recambio proteico va durando varios días, yo puedo consumir incluso estos alimentos no necesariamente la primera comida. Por ejemplo, lo típico que se dice, los porotos con riendas, como con el carbohidrato más la legumbre. No necesariamente tienen que estar juntos, pueden estar separados. Y en la medida que yo los voy consumiendo a lo largo de las horas o incluso un par de días, voy teniendo el sustrato igual para formar las proteínas. ¿Ya? Entonces, eso es el punto de vista proteico. También hay algunas grasas que son esenciales, como por ejemplo los omega 3. Entonces, por eso también es importante consumir tanto fuentes animales como el pescado, como también fuentes vegetales, que son las semillas de linaza y la chía, que hay que molerlas y hay que o hidratarlas para que se salga realmente como la grasa, que tiene como el precursor del omega 3, así que eventualmente termina por transformarse también en el omega 3 activo. De los carbohidratos no hay como una glucosa, como que eso en general se va compensando solo. Y dentro de las vitaminas y minerales, también por supuesto que las tenemos que consumir en el contexto de toda esta alimentación balanceada que hemos hablado. Y para terminar, me gustaría que les pudieras contar a las personas que nos están escuchando algunas recomendaciones finales en cuanto a cuándo debemos buscar ayuda de un profesional del área de la nutrición y también algún comentario en cuanto a la utilidad de rodearnos de una comunidad y red de apoyo para poder lograr nuestros objetivos. Sí, súper importante. A ver, primero, ¿cuándo consultar a un profesional? Buena pregunta, claro, porque mi respuesta espontánea sería como siempre, pero no puede ser siempre. Lo más importante es preocuparnos por estar educados con respecto al tema y elegir como buenas fuentes educativas de personas como formadas y que conozcan del tema, como por ejemplo lo haces tú en este podcast, un poco como usuarios hacer un poco el filtro sobre quién nos educamos. Ahora, si yo tengo algún síntoma, alguna condición de riesgo,
algún tipo de alimentación que restrinja ciertos grupos de alimentos, o estoy en algún momento como fisiológico de mayor requerimiento, diría que en general esas personas en esos escenarios ojalá consulten, ya sea con médico nutriólogo, con nutricionista o con algún profesional de la salud formado, para tener como una guía desde dónde partir. Y ojalá hacer también el acompañamiento, ¿ya? Eso como lo primero. Y lo otro, que lo que tú dices de formar comunidad es súper importante. O sea, incluso desde la mirada esto de los pilares de la medicina estilo vida, esto como de las relaciones saludables, el hacer comunidad es importante porque me siento acompañado, me siento que no soy la única persona pasando por esto, tengo el soporte en el fondo de mi grupo y también del punto de vista, por ejemplo, de los cambios de hábitos, se ha visto que si yo me rodeo de aquellas personas que tienen el hábito que yo quiero cambiar, tengo más probabilidades de cambiarlo que si me rodeo de las personas que tienen el hábito contrario. Entonces, si yo quiero hacer ejercicio, juntarme con esta comunidad de las personas que se mueven. Si quiero comer sano, juntarme también y armar comunidad en torno a eso. Entonces, eso yo creo que es lo que podría recomendar. Muchas gracias, Valentina. Yo he aprendido mucho en este rato que hemos estado conversando. Espero que quienes nos han escuchado también. Así que doy las gracias a nuestros auditores por acompañarnos en un nuevo capítulo de Menopausia para Todas. Hasta pronto.